Cuando se habla de la separación de Panamá de Colombia, muchos mencionan nombres conocidos, pero hay uno que casi nunca se dice en voz alta, aunque sin él, la historia sería otra. No fue militar, no fue presidente, no dio discursos frente a multitudes. Fue abogado, estratega, silencioso, pero crucial. Esta es la historia de José Agustín Arango, el hombre que planificó la separación de Panamá sin un solo disparo, y cuya visión convirtió una oportunidad geopolítica en el nacimiento de una nueva república. Quédate hasta el final, porque entender su historia es entender cómo se fundó Panamá. Para entender la importancia de Arango, primero tenemos que comprender cómo era Panamá en aquellos días. A finales del siglo XIX, Panamá era una provincia del Estado colombiano. Aunque estratégica por su ubicación, era tratada como un territorio secundario. Las decisiones se tomaban en Bogotá, y las prioridades del gobierno central rara vez coincidían con las necesidades del Istmo. El Istmo de Panamá era una región atravesada por intereses económicos internacionales, pero con una población local que sufría el abandono. Los servicios públicos eran precarios, el sistema educativo insuficiente, y la administración de justicia estaba plagada de ineficiencia. Mientras las riquezas cruzaban por el ferrocarril interoceánico, que conectaba el Atlántico con el Pacífico, la población panameña veía cómo esos beneficios pasaban de largo. Muchos panameños sentían que sus voces eran ignoradas por Bogotá. Las decisiones políticas no solo se tomaban lejos, sino que muchas veces iban en contra de las necesidades locales. Incluso los nombramientos de autoridades eran impuestos por la capital colombiana, sin respetar las dinámicas ni los liderazgos del Istmo. Este descontento no solo era social o económico, también era cultural. Los panameños comenzaron a forjar una identidad propia, distinta de la colombiana, alimentada por su mezcla de razas, su vida portuaria y su contacto constante con extranjeros. El Istmo era, en muchos sentidos, más caribeño y cosmopolita que la Colombia andina. Ya se habían registrado varios intentos de separación, en 1830, 1840 y 1861. Todos fracasaron, bien por falta de apoyo, bien por represiones violentas. Aún así, la idea seguía viva, esperando su momento. Pero en medio de esa frustración colectiva, surgió una figura que, sin levantar la voz, cambiaría el rumbo de toda una nación. José Agustín Arango nació el 24 de febrero de 1841, en la ciudad de Panamá, cuando aún formaba parte del Virreinato de Nueva Granada. Creció en un ambiente marcado por el comercio, la influencia extranjera y los cambios políticos constantes. Su infancia y juventud transcurrieron en medio de inestabilidad regional, lo que lo hizo consciente desde muy joven de la fragilidad del poder y la importancia de las decisiones políticas. De carácter reservado, pero con una capacidad analítica destacada, Arango estudió Derecho y se convirtió en un abogado respetado. Su formación legal no solo le dio herramientas jurídicas, sino también una comprensión profunda del funcionamiento del Estado y de las estructuras de poder. A diferencia de otros líderes de su época, Arango no buscaba protagonismo, sino soluciones. Su estilo era pausado, reflexivo y estratégico. Su papel en el ferrocarril transístmico fue clave para su desarrollo como figura pública. Esta línea ferroviaria que conectaba el Océano Atlántico con el Pacífico era una de las obras más importantes del continente en ese momento. Desde allí, Arango observó el flujo constante de riquezas y cómo Panamá, siendo el puente del mundo, no recibía los beneficios correspondientes. Esta experiencia fortaleció su convicción de que el Istmo necesitaba autonomía para decidir su propio destino. Además, era un hombre profundamente informado de los asuntos internacionales. Mantenía correspondencia con figuras extranjeras, leía prensa de Europa y Estados Unidos, y comprendía el valor estratégico del Istmo en la geopolítica global. Esta visión lo alejaba del pensamiento localista predominante y lo convertía en un actor con proyección continental. Arango no era un orador apasionado ni un caudillo de multitudes, pero tenía algo aún más importante: claridad,
análisis político y una convicción profunda de que Panamá debía tomar control de su destino. Mientras tanto, en el escenario internacional, se gestaba otra historia que pondría a Panamá en el centro de las decisiones mundiales: la historia del canal. En 1881, los franceses comenzaron la construcción del Canal de Panamá, liderados por Ferdinand de Lesseps, el mismo que había logrado la hazaña del Canal de Suez en Egipto. Sin embargo, lo que parecía un proyecto ambicioso y prometedor, rápidamente se convirtió en una pesadilla logística, médica y financiera. El terreno pantanoso, las lluvias constantes, los derrumbes de tierra y sobre todo las enfermedades tropicales como la malaria y la fiebre amarilla causaron la muerte de miles de trabajadores. A esto se sumaron los casos de corrupción, la mala gestión técnica y la presión por parte de accionistas europeos. En menos de una década, el proyecto colapsó. La Compagnie Universelle du Canal Interoceanique se declaró en bancarrota y el canal quedó a medio abrir, abandonado entre selva y escombros. Pero el fracaso francés no significó el fin del sueño canalero. Muy al contrario, atrajo la atención de una nueva potencia emergente: los Estados Unidos. Para finales del siglo XIX, tras su victoria en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, Estados Unidos buscaba consolidar su presencia global. Un canal interoceánico sería clave para mover su flota militar y sus mercancías de costa a costa, sin tener que rodear todo el continente. Inicialmente, Estados Unidos intentó negociar con Colombia para continuar la obra en Panamá. Se redactó el Tratado Errán-Hay, que otorgaba derechos de construcción a los estadounidenses. Sin embargo, el Senado colombiano, presionado por sectores nacionalistas, rechazó el acuerdo. Fue un error histórico. Para muchos panameños, incluyendo a Arango, esta negativa fue una señal clara. Si no actuaban pronto, los norteamericanos llevarían el proyecto a Nicaragua. De hecho, ya se estudiaban rutas alternativas. Panamá podía quedar fuera del nuevo mapa del comercio global. Fue entonces cuando Arango comprendió: si los estadounidenses perdían interés en Panamá, probablemente construirían el canal en Nicaragua. Esa era la brecha, la oportunidad, y debía aprovecharse. Pero Arango no se quedó de brazos cruzados. Sabía que la ventana de oportunidad era estrecha y que si no se actuaba con inteligencia, se perdería para siempre. Arango se reunió en secreto con figuras influyentes como Manuel Amador Guerrero, Federico Boyd, Tomás Arias y Carlos Constantino Arosemena. Juntos comenzaron a diseñar un plan de separación, pero no querían repetir los errores del pasado. La clave era simple: lograr el respaldo de Estados Unidos. Pero eso requería diplomacia, contactos y rapidez. A diferencia de los movimientos separatistas anteriores, esta vez no se trataba de una revuelta espontánea, ni de alzar banderas en plazas públicas. Esta vez se trataba de una operación cuidadosamente diseñada, casi quirúrgica, donde cada paso debía ser medido con precisión. Arango entendía que la clave del éxito no estaba solo en lo político, sino también en lo simbólico. El momento debía ser perfecto, debía parecer inevitable. Por eso, el grupo trabajó en distintos frentes. Se formaron comités separatistas en ciudades clave como Panamá, Colón y David. Se mantuvieron vigilados los movimientos de las tropas colombianas y se tejieron redes de información para asegurar que cualquier intento de represión fuera neutralizado rápidamente. Incluso en regiones apartadas, el eco de la separación se hizo sentir. El 4 de noviembre de 1903, en el poblado de Horconcitos, actual corregimiento del distrito de San Lorenzo, Chiriquí, el telegrafista del pueblo, de apellido Millán y de origen colombiano, recibió un telegrama desde Aguadulce a las 10 de la mañana, anunciando la proclamación de la separación. Millán, cumpliendo su deber, entregó personalmente el mensaje al alcalde Wenceslao Álvarez Reyes. Horas más tarde, a las 4 de la tarde, el alcalde convocó al pueblo y organizó una cabalgata para celebrar la noticia.
Este gesto convirtió a Orconcitos en la primera comunidad de Chiriquí en adherirse públicamente al nuevo estado panameño, demostrando que el espíritu republicano se expandía con entusiasmo más allá de las grandes ciudades. Mientras tanto, se enviaban emisarios a Washington con información, promesas y advertencias. Estos delegados panameños no solo apelaban al interés comercial de Estados Unidos, sino que ofrecían garantías, estabilidad, cooperación y disposición inmediata para firmar acuerdos favorables. Cada reunión, cada carta enviada, cada telegrama, era parte de una coreografía silenciosa. Arango no se dejaba llevar por la emoción. Era metódico. Su obsesión era evitar una tragedia. El objetivo era claro: lograr la separación sin derramamiento de sangre, sin caos y sin dar excusas para una ocupación militar colombiana. Y justo en ese momento, apareció una pieza inesperada del rompecabezas. Un aliado que sería determinante. Entra en escena Philippe Bunau Varilla, un ingeniero francés que había trabajado en el fallido Canal francés. Aunque ya no vivía en Panamá, tenía intereses económicos en que el canal se construyera allí y no en Nicaragua. Había invertido tiempo, recursos e incluso reputación en la idea de que Panamá era la ruta ideal. Y si ese canal se construía finalmente, él quería asegurarse de que no fuera en vano. Bunau Varilla se convirtió en el nexo entre los panameños y el gobierno de Estados Unidos. Conocía a funcionarios clave en Washington y tenía una habilidad notable para negociar. Vendió la idea de que una Panamá independiente sería un mejor socio. Afirmaba que los panameños estaban listos para garantizar estabilidad, cooperación y la cesión del territorio necesario para el canal. Su discurso era claro: con Panamá, el canal sería una realidad segura y rápida. Desde París, donde residía en ese momento, Bunau Varilla movió los hilos diplomáticos con una velocidad asombrosa. Redactó documentos, presentó mapas, calculó rutas alternativas e incluso exageró el riesgo sísmico en Nicaragua para disuadir a los estadounidenses de optar por esa opción. Sabía que el tiempo era crucial y también sabía que los panameños, especialmente Arango y su círculo, estaban listos para actuar. Washington escuchó y aceptó con condiciones. El gobierno estadounidense no quería quedar involucrado en una guerra con Colombia, pero sí estaba dispuesto a apoyar un movimiento independentista que fuera rápido, limpio y, sobre todo, conveniente para sus intereses estratégicos. Arango sabía que se estaba negociando con fuego. El tratado que se firmaría después de la separación, el Tratado Hay-Bunau Varilla, otorgaba amplios derechos a Estados Unidos sobre la zona del canal. De hecho, muchos panameños criticarían más tarde el contenido de ese tratado por considerarlo lesivo a la soberanía nacional. Aún así, Arango comprendía que, en ese momento histórico, sin el respaldo estadounidense no habría separación, ni república, ni canal. Creía que la soberanía nacional valía el precio, incluso si había que recuperarla por etapas. Finalmente, con cada pieza del plan en su lugar, llegó el día decisivo, el que cambiaría la historia del Istmo para siempre. El 3 de noviembre de 1903, el plan se ejecutó con precisión quirúrgica. Las autoridades panameñas, encabezadas por los líderes del movimiento separatista, proclamaron oficialmente la separación del Estado colombiano. Fue un acto cuidadosamente coordinado para evitar cualquier tipo de enfrentamiento armado. Mientras tanto, el buque de guerra estadounidense USS Nashville, que ya estaba en la bahía de Colón, recibió instrucciones claras: impedir por todos los medios el desembarco de las tropas colombianas que venían en camino. El mensaje era contundente, aunque silencioso. Panamá estaba bajo la mirada y protección de Estados Unidos. Los funcionarios panameños también actuaron con rapidez dentro del territorio. Se ocuparon las oficinas gubernamentales clave, se bloquearon las comunicaciones que pudieran alertar a Bogotá y se garantizó la seguridad en puntos estratégicos como el ferrocarril y el puerto. Algunos jefes colombianos en el Istmo, al ver que no había posibilidad de refuerzos ni respaldo efectivo, prefirieron no ofrecer resistencia.
No querían provocar una tragedia ni enfrentarse a una potencia como Estados Unidos. La decisión de mantenerse al margen fue también parte del éxito del plan. La bandera panameña fue izada por primera vez en la Plaza de la Independencia. En las calles, el ambiente era de expectativa más que de celebración. Muchos ciudadanos apenas comprendían la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pero los líderes sabían que estaban ante un momento histórico. Todo sucedió en cuestión de horas, sin balas, sin sangre, sin resistencia, un movimiento quirúrgico, producto de años de frustración, meses de organización y semanas de cálculo político. Panamá era ahora una república independiente, y José Agustín Arango, aunque invisible para muchos, era el arquitecto de esa jugada maestra. Pero la separación solo fue el inicio. Lo siguiente era aún más desafiante: gobernar con legitimidad y orden. Con la separación consumada, se instaló una junta de gobierno provisional. Estaba conformada por 3 figuras representativas del movimiento separatista: José Agustín Arango, Tomás Arias y Federico Boyd. De los 3, Arango fue designado presidente de la Junta, una posición que, aunque temporal, implicaba una enorme responsabilidad en un momento clave de transición. La Junta tuvo como principal tarea asegurar la estabilidad institucional del nuevo Estado. Se encargó de redactar decretos fundamentales, organizar la estructura gubernamental provisional y establecer relaciones diplomáticas inmediatas, especialmente con Estados Unidos y otras potencias que observaban con atención el nacimiento del nuevo país. Arango, a pesar de su naturaleza reservada, asumió con seriedad su papel. No era un jefe de Estado con aspiraciones personales. Su enfoque era técnico, legal y diplomático. Se preocupó por mantener la calma social, garantizar la continuidad de los servicios básicos y proyectar hacia el exterior una imagen de gobernabilidad. Uno de los primeros logros de la Junta fue preparar el terreno para la redacción de la primera Constitución de Panamá, la cual sería promulgada meses más tarde. También coordinó las elecciones presidenciales, que dieron como resultado la designación de Manuel Amador Guerrero como el primer presidente constitucional del país. Durante las semanas que estuvo en funciones, la Junta evitó cualquier intento de desestabilización. Arango mantuvo comunicación con líderes locales y con representantes internacionales, y trabajó arduamente para consolidar la legitimidad del nuevo Estado en tiempo récord. Fiel a su estilo, una vez cumplida su misión, Arango se retiró sin buscar protagonismo ni beneficios personales. No utilizó su posición para cimentar una carrera política, ni para reclamar poder a largo plazo. Cumplió su papel y se retiró discretamente del escenario, y cuando todo estuvo en su sitio. Arango, como un buen estratega, se retiró en silencio. Arango nunca quiso figurar en la historia como un héroe. No pronunció discursos grandilocuentes, no fundó partidos políticos, no escribió memorias. Rechazó los reflectores y evitó, incluso, cargos posteriores que le habrían garantizado poder o prestigio. Su papel fue táctico, intelectual, estratégico y voluntariamente silencioso. A pesar de su rol crucial, su figura fue eclipsada con el tiempo por otros líderes más visibles o por figuras que ocuparon cargos de mayor duración. Pero todo panameño que disfrute hoy de la soberanía, del canal y de una identidad nacional, le debe en parte ese privilegio a Arango. Su legado está presente en cada rincón del país, en la forma de gobierno, en la existencia misma de la República, en la decisión de crear un Estado moderno sin necesidad de una guerra prolongada. Fue uno de los pocos casos en América Latina donde la transición hacia un nuevo país se logró de forma casi quirúrgica, y eso fue gracias a su visión. Incluso la estructura legal del nuevo Estado reflejó su pensamiento, ordenado, práctico, orientado al futuro. Aunque su nombre no aparece en monumentos principales ni en plazas escolares, su huella vive en el corazón institucional de Panamá. En 1909, a los 68 años, José Agustín Arango falleció. Sin fanfarrias, sin homenajes masivos,
pero con la conciencia de haber sido el autor intelectual de uno de los actos políticos más decisivos de América Latina. Pero hagamos una pausa. Imaginemos por un momento que ese hombre nunca hubiera existido. Imagina que José Agustín Arango nunca hubiera intervenido, que Panamá hubiera intentado una vez más separarse sin un plan, sin diplomacia, sin alianzas internacionales. ¿Qué habría pasado entonces? Colombia, al detectar una nueva intentona separatista, habría respondido con rapidez y fuerza. Las tropas habrían desembarcado sin obstáculos, y los líderes panameños habrían sido arrestados o forzados al exilio. La población civil, en medio de la represión, habría sufrido las consecuencias de un conflicto que muy probablemente habría terminado en derrota. Sin Arango, no habría existido la estrategia de contactar a Philippe Bunau Varilla. Sin ese contacto, no habría puente hacia Washington. Y sin el respaldo diplomático de Estados Unidos, no habría protección naval ni reconocimiento inmediato de la nueva república. El canal, en consecuencia, se habría construido en Nicaragua, alterando completamente la geografía del comercio mundial. Panamá habría continuado como una provincia marginal, sin acceso al desarrollo que el canal generó. No habría inversiones millonarias, ni crecimiento urbano acelerado. La identidad panameña, que comenzó a consolidarse tras la separación, habría quedado fragmentada. Además, sin una separación pacífica como la que lideró Arango, la región podría haber entrado en un ciclo de violencia, rebeliones y represiones, como ocurrió en otros países latinoamericanos durante sus procesos independentistas. Su ausencia no solo habría cambiado el mapa de América Central, habría cambiado el curso del comercio mundial, la influencia geopolítica de Estados Unidos y el destino de millones de panameños que hoy viven en una república soberana y con voz propia en el mundo. La historia pudo tomar otro rumbo, pero gracias a Arango, tomó el camino que hoy llamamos Panamá. José Agustín Arango no disparó armas, no encabezó marchas, no gritó independencia, pero su mente cambió el mapa. Fue el estratega silencioso, el cerebro que entendió que la historia no siempre la escriben los que gritan más fuerte, sino los que piensan mejor. Si esta historia te enseñó algo nuevo, si te hizo ver la historia de Panamá con otros ojos, suscríbete, comparte y comenta. ¿Conocías a José Agustín Arango? ¿Crees que merece más reconocimiento? Aquí, en Históricamente Hablando, la historia no se cuenta, se revive.